Muy buenos días, hoy es el Día del Señor, domingo 19 de este tiempo litúrgico, 11 de agosto, y comenzamos a partir de este domingo escuchando la palabra de Dios en un ciclo muy interesante. En la enseñanza de la fe se llama el mensaje escatológico. ¿Qué es eso? Es aquel mensaje que extraemos de la Sagrada Escritura y de la palabra de Dios que nos ayuda a ver la vida como un caminar hacia el futuro, un caminar hacia Dios. Y la fe es el ingrediente fundamental que hace su aparición a partir de este domingo, invitándonos a ser vigilantes, estar atentos a lo que acontece en la vida y en la historia, pero con nuestra mirada y nuestra confianza puesta en el Señor. En este domingo, el libro de la sabiduría nos cuenta justamente cómo los israelitas, estando esclavos en Egipto, aún viviendo en esa situación, ellos sabían y recordaban que Dios no los abandona, que Dios había hecho una promesa de llevarlos a la tierra prometida. Y ellos tenían la certeza de que Dios cumple su palabra, de que Dios no nos falla. Y lo que tenemos es que aprender a esperar pacientemente y dejar que transcurra la historia. Tal vez a nosotros no nos corresponde vivir el cumplimiento definitivo de las promesas divinas porque nuestra vida es un instante, es pasajera, pero las promesas de Dios se mantienen y hasta el final de los tiempos. Diríamos que el discurso que empezamos a escuchar en estos domingos hasta que termine este año litúrgico es ese, cómo Dios es el que guía y conduce la historia y la vida de todos nosotros. Los profetas tuvieron que anunciar muchas veces cosas que ellos mismos no vieron, pero el hecho de que ellos no las hubieran visto no significaba que no ocurrieran. Y eso es lo impresionante de la palabra de Dios y de los planes de Dios. A veces tenemos que nosotros escuchar y saber. Por ejemplo, nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo. Muchos cristianos en la antigüedad pensaban incluso que esa segunda venida iba a ser ahí, en ese tiempo inminente. Y a medida que fue pasando el tiempo se dieron cuenta que no era así, que ellos morían, terminaban su vida, su historia, pero eso no significaba que con ellos se acabara la promesa de Dios, no. La fe es esperar lo que no vemos incluso. Dice hoy en la carta a los Hebreos, en la segunda lectura, ese capítulo 11 que es tan bonito, es todo un discurso sobre la fe, ojalá lo leyéramos más detenidamente en nuestras casas. La fe es ver, es creer en lo que todavía no acontece, no sucede. Y entonces nos enumera aquí una serie de personajes, comenzando por Abraham. El Señor le hizo una promesa: en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Abraham murió, pero la promesa de Dios se mantuvo, se cumplió y se realiza en el tiempo y en la historia. El tiempo de Dios es perfecto, solemos decir y solemos escuchar. Y le prometió a destiempo el Señor muchas cosas a Abraham, como que iba a tener un hijo ya en la vejez, y su esposa, que era estéril, se rió, pero la promesa se cumplió. De tal manera que la fe es fundamental, porque la fe es la confianza y la esperanza y la certeza de que todo lo que Dios nos dice se cumple, porque Dios no falla. El Señor está ahí siempre y su palabra permanece siempre. Y el Evangelio de Mateo es este llamado del Señor: estén preparados porque ustedes no saben el día y la hora cuando el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, estar preparados no significa sentarnos pasivamente a esperar, no. El significado es vivamos, trabajemos,
Que el Señor cuando vuelva nos encuentre despiertos, activos, haciendo lo que tenemos que hacer, viviendo nuestra vida, trabajando, comprometiéndonos, construyendo el reino de Dios. Y justamente el Evangelio comienza con una expresión, el Evangelio de Lucas, una expresión muy bonita: no temas, rebañito mío, tu Padre ha tenido a bien darles en herencia su reino. Vendan sus bienes, den limosna, no se apeguen a la... Es en continuidad con el domingo anterior. Los bienes, las cosas, compártanlas, disfruten de su trabajo, de sus esfuerzos, vivan dignamente, coman bien, descansen, viajen, conozcan, vístanse bien, disfruten de la vida, de su trabajo, de su esfuerzo. ¿Qué sacan con acumular por vivir a veces pensando que la garantía del futuro está en los bienes que guardamos y conservamos, y a veces nos morimos, y todo eso para quién será? Entonces es muy importante, porque fíjese que el ritmo de la vida, como nos lo propone el Evangelio, es muy diferente de la forma como Dios nos pide que vivamos. Así vivieron Abraham, sus hijos, los profetas, los primeros cristianos, mm, haciendo lo que el Señor nos dice, viviendo la vida, trabajando, con las lámparas encendidas, atentos, vigilantes, sean como aquellos a quienes cuando el Señor venga los encuentre cumpliendo su deber. Y si uno ha sido buen administrador de los bienes temporales y ha sabido compartir y ha sabido ayudar a los demás y no se apega a nada ni a nadie, sino vive su vida como un caminar hacia la plenitud de la vida, es donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Esa es la frase de este domingo. Es decir, ¿dónde tenemos nosotros puesta nuestra mirada, nuestro corazón? Entonces, que ojalá el Señor también en este domingo, con su palabra, nos haga reaccionar y nos ayude a ver la vida y a vivirla al ritmo de Dios, al ritmo de la fe, creyendo, confiando, esperando, viviendo como hijos de Dios. Entonces, que esta palabra nos aliente y nos anime. A veces hoy, cuando vemos que el mundo nos incita a veces al miedo, al pesimismo, se va a acabar este mundo, y a veces hay gente que vive aterrorizando, Dios va a acabar el mundo, fuego, a veces como intimidación, amenaza, y no. Dios dice: el rebañito mío, hijitos míos, yo les tengo reservado mi reino, algo mucho más grande. Entonces, que eso nos cambie la forma de ver la vida, incluso eso nos ayude a tener una fe más auténtica y más madura. Entonces, que el Señor también en este domingo derrame su abundante gracia y bendición sobre todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.